Em, Buenas tardes y Creo que ya bienvenidas a todas las personas que estamos. están conectadas a través de la plataforma Meet y de nuestra transmisión en directo a través de YouTube. Bueno, antes que todo, quiero informar que esta entrevista fue organizada por nuestra ONG Multiversos y contamos con dos moderadoras que estarán leyendo sus preguntas por la plataforma de Meet. Ellas son Carolina y Daniela, que son integrantes de nuestra organización. Eh, bueno, ahora quiero saludar a nuestra invitada especial, a quien le tengo mucho cariño. Ella es Camila Muñoz Castillo, psicóloga clínica de la Universidad de Chile, diplomada en estudios de género y violencia. Hola Cami, ¿cómo estás? Hola, Jackie. Y hola a todos. Encantada de estar aquí, resistiendo contra todo tipo de violencia y Sí. intentando aportar desde mi expertise en el tema. Así que Sí, gracias. gracias. Bueno, y antes que todo quiero darte la bienvenida a esta entrevista y agradecer también tu disposición para poder acceder a esta entrevista realizada por nuestra ONG. Po. Gracias a ustedes. Ya, vamos a comenzar con esta entrevista y la primera pregunta que creo que es de suma importancia poder tener el conocimiento de qué es la violencia de género y o violencia en contra de la mujer. Ya. Es buena esta pregunta porque es importante diferenciar ambos conceptos, aunque se usan como sinónimos generalmente, ¿ya? Pero la violencia de género es, digamos que cualquier conducta que cause daño, menoscabo o incluso la muerte de alguien en razón de su género. Aquí el espectro es más amplio porque no están solo las mujeres, ¿ya? Todas las personas LGBTIQ+, las diversidades sexuales también sufren violencia de género, pero habitualmente son las mujeres quienes mayoritariamente la sufren. Y entonces la violencia contra la mujer estaría dentro de la violencia de género, ¿ya? Ujú. Ahora que, como les decía, es cualquier conducta que pueda causar daño o menoscabo o incluso la muerte o sufrimiento, ¿cierto?, en alguien en razón de su género o en razón de ser mujer, ¿ya? O sea, cuando hablamos de violencia contra la mujer es cuando a alguien la violentan por el hecho de ser mujer, ¿ya? No por ningún otro motivo. Eso. Ok, Cami. Oye, Cami, y dentro de la violencia hay tipos de violencia, ¿cierto? ¿Qué tipos de violencia se conocen actualmente? Ya. Esta pregunta también es súper buena. Tenemos un amplio espectro de violencias que todos los seres humanos han vivido porque tenemos una cultura súper violenta. ¿Sí? Se sabe que la violencia en general es un causal de muerte, o sea, más allá de las enfermedades o de los accidentes, la violencia es causal de muerte y hay cifras a nivel mundial. Y siempre también es importante poner en contexto esta violencia, porque, por ejemplo, los países donde hay más desigualdades económicas tienen mayor índices de violencia. Entonces eso también es bueno ir mirándolo. Ahora, en lo que nos atañe aquí, en cuanto a la violencia de género, hay muchos tipos. Encontramos, por ejemplo, la violencia simbólica, que son todos estos mensajes culturales en que a las mujeres se nos asigna un lugar de inferioridad o de menos valor. Por ejemplo, estos estereotipos que nos pintan como tontas o como menos capaces o como viscerales o como solo un cuerpo bonito, como si no tuviéramos mundo interno o intelecto o cosas para aportar. Todas estas son violencias simbólicas, ¿ya? Esa es una forma, un ejemplo. También hay violencia estructural, donde el sistema se encarga también de otorgarnos un menor valor siempre que ganamos menos salarios que los varones por hacer el mismo trabajo, no podemos acceder a cargos de poder, ¿cierto? Las mujeres habitualmente en las instituciones ocupan lugares de subordinación ante los hombres, quienes son los que toman las decisiones y los que mandan. Entonces ahí también estamos frente a violencias estructurales, ¿ya? Violencia obstétrica, ¿cierto? Las mujeres que han sido madres saben todas estas cosas que pasan en los hospitales, violencia en el espacio público, acoso callejero, hay distintos tipos. Violencia en la pareja sería otro tipo.
Y bueno, y es importante puntualizar que todas estas violencias de género o contra las mujeres se dan en espacios privados y también públicos. No es en las cuatro paredes del hogar solamente, también en las instituciones por donde nos movemos, en el espacio público, etcétera. Es, digamos, transversal a las esferas donde nos movemos. Ujú. Súper interesante. Y Cami, ¿esto tiene que ver quizás con factores de crianza que puedan afectar o influyan a las personas que son víctimas de violencia o al victimario, que es quien ejerce la violencia en sí? También es una pregunta súper aporte porque, claro, hay un discurso en torno a esta cuestión de que los que agreden son monstruos, ¿cierto? Tienen una deformación o que los criaron así. Y, y sí y no. O sea, lo obvio que siempre va a haber una influencia de lo que hemos vivido en nuestras familias, de los modelos que tenemos ahí. O sea, si yo tengo un papá y una mamá y veo una dinámica ahí violenta, como niña o como niño, voy a incorporar que esto es, así se relacionan las personas. Entonces, por supuesto que influye, pero más allá, y acá también es súper interesante porque es como lo abordamos desde la psicología. Se han ido cambiando los paradigmas, ¿ya? Al principio se hablaba como de eh, el problema del agresor era un problema intrapsíquico, como este tipo está enfermo y por eso agrede, ¿ya? Pero después se va ampliando un poco el análisis y pasa a ser psicosocial, donde decimos, esta persona agrede porque es lo que aprende de otros, es lo que observó en su familia, y ahí se nos amplía, y claro, no es que la persona esté eh, patológica y que por eso agrede, sino que es porque es algo aprendido. Pero nos vamos más allá y nos pegamos otro salto interpretativo y se amplía la visión hacia una mirada sociocultural, donde decimos, ok, esta persona aprendió en la familia y en el colegio, pero también es lo que ve en la televisión, es lo que ve en los medios. O sea, ahí hay un sistema cultural que también está dando mensajes en torno a que las mujeres valen menos, que las diversidades sexuales valen menos, que los hombres tienen que ser fuertes y agresivos y todos estos mandatos también de las masculinidades y ahí vamos ampliando entonces la comprensión. Yo te diría que al final, o sea, aquí es una suma de factores las que influyen en que las personas sean eh, agresoras o agredan y en que las otras se pongan en el lugar de víctima también, porque hay una cultura que me dice que yo valgo menos, que tengo que tolerar ciertas cuestiones, incluso en nombre del amor romántico, y ahí también son mandatos culturales, ¿te fijas? Entonces, al Ujú. final son todas estas construcciones sociales que las replicamos, pero que hoy en día, afortunadamente, las personas, sobre todo los más jóvenes, las están cuestionando muy fuerte, y eso es como donde hay que hacer eh, el énfasis, creo yo. Dejar de normalizar estos estereotipos, estos mandatos que subordinan a unas y refuerzan las agresiones en otros y empezar a cuestionar eso también, junto con mirar las propias prácticas que estamos teniendo en nuestras relaciones o dentro de nuestra casa. Entonces, en el ámbito privado hay factores que influyen, pero también macro, a nivel sociocultural. Entonces, ahí hay que mirar todas estas variables y tener una visión crítica y querer transformarlas. Ujú. ¿Sí me expliqué? Súper, súper interesante escucharte, Cami. Em, es otra pregunta que también nos surge mucho, que por qué se da más contra la mujer. Y bueno, y nosotros como organización estamos trabajando con la diversidad funcional, más conocida como discapacidad, y Ujú. también nos hemos dado cuenta que también se da mucho más contra la mujer y sobre todo en la mujer con diversidad funcional. ¿Por qué Sí, se da más en contra de la mujer y peor aún en una mujer con diversidad funcional? sí, como yo partí diciendo, porque aquí es siempre yo me pongo el parche a la herida antes porque los hombres empiezan a reclamar que a ellos también los agreden y es Sí, verdad, o sea, aquí no vamos a verdad, sí. desconocer eso. Sí. Y porque estamos en una cultura violenta y porque la violencia es transversal y está muy legitimada en nuestras relaciones. O sea, es cosa de mirar a nuestros padres, a nuestros abuelos y de ahí para atrás cómo se relacionaba la gente. O sea,
malos tratos, puras cuestiones brutales que hoy en día podemos decir, oye, esto no es normal, pero la violencia ha sido transversal, intergeneracionalmente y en las relaciones humanas en general. Ahora, tenemos este fenómeno específico que es de la violencia contra las mujeres, y claro, se da más hacia nosotras. ¿Por qué? Porque tenemos una historia de siglos, tenemos 20 siglos para atrás, donde hemos estado siempre en una posición de subordinadas, dependientes de un hombre. Generalmente fue así, el que lleva el sustento, el que tiene poder sobre nosotras, ¿cierto? No hemos podido históricamente emanciparnos hasta como lo estamos haciendo hoy, pero ese es el hecho histórico, el hecho concreto. Entonces, tenemos una acumulación histórica de creencias y un peso súper fuerte en torno a nuestra posición de mujeres como subordinadas. Hemos sido subordinadas, no hemos participado de las decisiones políticas, no hemos podido publicar tratados científicos, no hemos podido, o sea, hasta ahora, hasta hace un siglo, pero antes era imposible porque nuestro, digamos, lugar por excelencia era el reproductivo, y era el ser madre, y era el ser esposa de alguien, y ahí te quedabas. Entonces, por supuesto que tenemos esa carga. Ay, qué lindo tu gatito. Sí, perdón. También. Quería hacer preguntas ella. Me encanta. Entonces, tenemos esa carga, po. Tenemos esa carga, esa posición, yo insisto, de minusvalía o de subordinación que nos hace un blanco, además que por otro lado las masculinidades están construidas también, que hoy por hoy es un tema que se está trabajando, menos mal, o sea, necesitamos además más esfuerzos en esto, en que los varones cuestionen también sus prácticas y cómo se construye la masculinidad, porque se sostiene todo el tiempo desde los otros estereotipos asociados a la violencia, a la rudeza, a la potencia sexual, a tener muchas mujeres, y todas estas cuestiones que también permean las identidades de los hombres y que muy probablemente los hacen incurrir en actos agresivos. Esto es algo que reflejan las cifras, no algo que estoy inventando yo. O sea, vayan al Ministerio Público, revisen ahí, por ejemplo, violencia sexual. ¿Quiénes son las víctimas mayoritariamente? Mujeres. ¿Quiénes son los mayores perpetradores? Hombres. Cifra negra, dirán algunos, a lo mejor hay hombres que no denuncian, sí, también los hombres son agredidos y también hay mujeres agresoras, pero también hay cifra negra en las mujeres. Entonces sigue habiendo una brecha muy importante que nos habla y nos remite a lo mismo, que son, yo insisto, que es esta acumulación histórica, simbólica que tenemos en nuestro cuerpo y que afortunadamente hoy nos estamos cuestionando las mujeres de decir, no somos menos valiosas, no somos menos inteligentes y tenemos los mismos derechos. Exacto. Sí, no sé si es la palabra correcta la que voy a usar, pero creo personalmente que se ha ido como evolucionando en el tema, pero aún falta mucho por aprender, por concientizar. No sé, yo creo que nos falta aún y bueno, por eso son estas instancias que estamos realizando como ONG y yo creo que mucha gente también está realizando estas instancias como para poder concientizar y que las personas también puedan, eh, o las mujeres mayoritariamente puedan empoderarse y poder tomar decisiones, ¿cierto? Sí, Eh, ahora, tú también Diga, mencionabas ya que, perdón, se me sí, pasó, la pregunta incluía como las mujeres con diversidad funcional también, ¿no? exacto, sí. Ya, ahí es súper importante remitirnos al concepto de como feminismo interseccional o al análisis interseccional de género. ¿Qué se refiere Mm, este concepto? Tiene que ver con incluir otras categorías en el análisis, otras categorías de, digamos, de violencia a las que está sujeta esa persona. Por ejemplo, estoy en una categoría susceptible de ser violentada si soy mujer. Peor aún si soy lesbiana. Peor aún si soy migrante. Peor aún si soy pobre. Peor aún si soy ciega. Entonces ujú, ahí se nos complejizó absolutamente el panorama y es lo que propone, digamos, la interseccionalidad. Es como reconocer estos elementos que hacen que unos cuerpos, que unas vidas sean muchísimo más vulnerables que otras. O sea, sabemos que como mujeres estamos subordinadas todavía, simbólicamente y también concretamente, en los espacios públicos, etcétera.
Pero si lo sumamos todas estas otras complejidades, vamos a tener personas que están muchísimo más oprimidas o susceptibles de ser agredidas. Y eso pasa con una mujer, por ejemplo, con diversidad funcional, que es doblemente objeto de menoscabo, ¿sí? Entonces Mm. ahí se nos complejiza un montón. Entonces no sería nada de raro que una mujer con estas características, ¿cierto? Migrante, pobre, diversidad funcional y lo que sea, eh, viva más violencias aún que una mujer de clase alta, blanca y, no sé, con un buen trabajo. ¿Te fijas? Y Exacto. ahí el análisis tiene que ser interseccional y eso complejiza mucho más el abordaje también. O sea, yo creo que acá en Chile estamos bien al debe. Ujú. Hay políticas bien articuladas intersectorialmente para intervenir, por ejemplo, en estos casos de violencia, donde tenemos elementos interseccionales tan complejos, como que se queda corto el dispositivo público que tenemos. El CERNAMEC, por ejemplo, o eh, estamos ahí como un poco flaqueando, entonces es súper Sí. complejo. Se ha avanzado, pero falta, como decía yo delante. Sí, Nos falta mucho, mucho por sí. avanzar todavía en este tema. Cami, otra de las preguntas que nos surgió fue cuando comienzo una relación con alguien, ¿qué actitudes me deben poner en alerta para poder evitar ser víctima de violencia? Sí, súper buena pregunta. Eh, Mira, yo te diría que, bueno, la violencia es como un espectro, ¿cierto? Ahí, Ujú. bueno, uno puede googlear, está como un violentómetro o como el iceberg de la violencia, donde partimos de lo más sutil hasta lo más grave que sería el femicidio. Entonces, no es leve y no es menor encontrarnos en una relación donde hayan, por ejemplo, malos tratos verbales, amedrentamiento, quizás no golpeándome a mí, pero golpeando objetos, ridiculizándome. O sea, no es menor porque es parte del mismo continuo y no sabemos en qué puede devenir esa conducta. O sea, yo creo que tenemos que alarmarnos ante cualquiera de estas como formas sutiles, ¿cierto? Los maltratos verbales, psicológicos, hasta obviamente los físicos o sexuales que son evidentes, pero para mí todo es preocupante y todo debe ser una alerta, desde el menoscabo más sutil, porque, como digo, es parte del mismo continuo y nosotras no sabemos y no podemos dar por sentado que no pueda terminar y derivar en una cuestión que comprometa mi propia vida o que comprometa mi propia integridad psíquica. Entonces, tenemos que fijarnos en cómo nos hace sentir la persona. ¿Nos hace Ujú. sentir tranquila, segura, amada, confiada? ¿O nos hace sentir ridícula, insegura, temerosa, dubitativa, tonta, incapaz? O sea, esas ya son señales así, pero que uno tiene que ir sintiendo en las guatas, así como alarma. Y, Y bueno, o sea, yo creo que todos podemos, en tantos seres humanos, todos nos hemos equivocado, todos hemos podido ser hirientes a lo mejor alguna vez, o haber hecho algo que no corresponde y haber lastimado a alguien. Puede ser, todos nos hemos equivocado, pero distinto es que esto sea el patrón que está ahí instalado en la relación y que siempre es lo mismo. O sea, ella te está hablando de una dinámica violenta. ¿Te fijas? No es que una Ujú. vez uno pueda tener una equivocación y lo pueda reparar y pueda disculparse y cambiar. Pero cuando estamos hablando de reiterativo, o sea, ahí ya te está dando cuenta de una dinámica. Y ahí yo Ujú. digo alarmas, así como inmediatamente para cuestionar, conversar con otros lo que está pasando y salir de ahí. Ujú. A veces o muchas veces se da que esto va como en aumento en el tiempo o a veces comienza como, entre comillas, una relación normal y con el tiempo va como mostrando quizás ciertas acciones que nos pueden poner en alerta. Bueno, y si no me di cuenta yo antes de esto, no vi esta actitud en la otra persona y llevo un tiempo ya siendo violentado o violentada, ¿qué acciones yo debo tomar?
en ese momento. Sí, es importante también lo que planteas. A veces no podemos a la primera salir de ahí y ya empieza a pasar el tiempo y es más complejo. Yo te diría que siempre es bueno comunicar lo que nos está pasando, ojalá a personas que no nos vayan a enjuiciar, porque acá también hay mucha ignorancia, mucho desconocimiento de cómo una persona que es víctima de violencia o una mujer que es víctima de violencia en una relación de pareja se atrapa en esta dinámica, se siente completamente paralizada, completamente atemorizada, dependiente. Todos esos son fenómenos de la violencia, son sí, como es producto de la misma dinámica. Entonces, las personas que no conocen esta temática y ven, en este caso, a una mujer sufriendo una relación así, vienen al tiro los juicios. ¡Ay, que esta es tonta, que le gusta que la traten mal! Es lo primero que aparece. Habla de Exacto. una profunda ignorancia, ¿cierto? De no conocer cómo es el impacto que tiene en la psiquis y en las emociones de una mujer que vive esto y que es difícil salir de ahí. Entonces, yo aconsejaría como poder hablarlo con personas, ojalá empáticas, que no te vayan a enjuiciar y que puedan acoger esto y con las complejidades que tiene, porque a veces no es llegar y terminar una relación, cuesta. Entonces, ideal poder comunicarlo a alguien que nos vaya a acoger y también siempre creo yo que hay que pedir ayuda profesional especializada. Lamentablemente hay muchos colegas, muchas, que trabajan eh, sin enfoque de género, entonces no cuentan con las herramientas para poder comprender estos fenómenos y acompañar bien a la persona que está ahí. Entonces también se pueden equivocar o se pueden entrampar en sus propios juicios. Entonces necesitamos hacernos acompañar por profesionales que cachen la temática, que sepan, que estén formados en esto, ¿ya? De especialidad, sí. Hoy en día hay bastantes redes, bueno, lo que conocemos siempre es el CERNAMEC, los centros de la mujer, pero también hay redes de psicólogas feministas, cosas de googlear incluso así, redes de psicólogas feministas, y hay hartas mujeres con esta formación que pueden acompañar a otras mujeres. Entonces yo sugiero siempre buscar apoyo con personas que estén preparadas en el área. Exacto, sí. Es súper importante eso porque a veces uno no sabe a quién pedir esa ayuda. Sí. Cami, y sabes que muchas veces no se toman estas acciones que hablábamos recién porque nos genera mucho miedo. ¿Cómo podemos vencer el miedo que me genera poder dejar a mi pareja que ejerce violencia contra mí? Es complejo también el tema del miedo, porque el miedo nos paraliza. Ujú, Y cuando exacto. nos paraliza, o nos puede llegar a paralizar, ¿cierto? Y ahí Ujú, es cuando nos quedamos atrapadas en... Entonces, mira, por una parte, es sano tener miedo. O sea, si a mí me están violentando, si estoy viviendo con un agresor, es una respuesta instintiva que a mí me dé miedo. claro. O sea, el miedo también cumple una función, nos está haciendo como una alarma, así como, oye, acá hay algo malo, estás en peligro, estás en riesgo, ¿cierto? Entonces, difícilmente nos vamos a deshacer del miedo, porque el miedo está ahí como esta alerta que no es mala, ¿cachai? No es mala. Ujú, Entonces, vamos a sentirlo en alguna medida, pero cuando ya nos paraliza es el problema, ¿cierto? Que nos deja así exacto. como... Entonces, ahí podría ser, bueno, es necesario como... Vuelvo al tema de abordar esto que nos pasa, ojalá con ayuda profesional, porque tener miedo es parte de la dinámica también abusiva, es lo que se instala en la víctima, lo que el agresor busca lograr. Entonces, es parte de esa dinámica y es un resultado natural. Entonces, vamos a tener miedo y nos vamos a quedar ahí empantanadas y necesitamos ayuda para poder cortarlo. Es bueno, es un poco como lo que decía antes, como buscar estas ayudas
y empezar a articular también redes de apoyo, a buscar alternativas, porque también es verdad que si, no sé, puede ser súper complejo, si yo dependo económicamente de esta persona y me da de comer lo que él trae, o sea, me da miedo morirme de hambre si estoy sola. Entonces, Ujú. ¿cómo es que también necesito, antes de dejar esto, dejar a esta pareja, necesito poner a salvo, por ejemplo, mi subsistencia, eh, reinventarme en ese sentido, buscar redes, apoyos, volver a la casa de un familiar, de una amiga? O sea, se deben generar también condiciones para poder ir superando ese miedo también. Y Exacto. bueno, es un poco eso. eh, Ayuda profesional, armar estas redes, hablarlo con personas empáticas que puedan comprender que no es fácil. Y bueno, también súper importante, yo creo que siempre hay que hacerlo, es denunciar y pedir medidas cautelares o de protección, porque Ujú. también el miedo, como decía, es una alarma de que estoy en peligro y sabemos que los femicidios están todos los días ocurriendo y entonces sí, probablemente también hay mujeres que les da miedo dejar a las parejas porque las pueden matar. Exacto. Ujú. Entonces es así de concreto, así de real, entonces, y crudo. Entonces Ujú. también hacer las denuncias correspondientes, eso va sí o sí, ¿no? Generar redes de apoyo donde yo me pueda ir, refugiar y generar una vida de nuevo, así como sustentarme, crear condiciones materiales para poder dejar a este personaje también. Entonces, lo importante es no aislarse en definitiva. No, si nos aislamos estamos fritas, ¿cierto? Exacto. Sí. Entonces, va un poco por ahí. Ujú. Justamente la pregunta que seguía era cómo y dónde puedo yo buscar ayuda. Ya has nombrado algunas, no sé si hay alguna que no nos falte por ahí, Cami. Eh, Pucha, en este momento no se me ocurre, pero, o sea, es como reiterar lo mismo, como buscar Claro. Ujú. apoyarnos, sobre todo entre mujeres que ya han superado una relación de este tipo, también es súper bueno, como que esa mujer es testimonio vivo de que se puede y nos puede dar insumos, ayuda, herramientas para poder salir. Nunca aislarse, o sea, nunca estar sola. Aquí necesitamos las unas a las otras y necesitamos profesionales capacitados. Exacto. Eso es, entonces ahí la red pública y también de manera particular, por ejemplo, en estas redes de psicólogas feministas, hay, por ejemplo, aranceles diferenciados, también hay mujeres con alta conciencia que intentan cobrar lo justo o rebajado para que otras personas también puedan acceder, porque las terapias suelen ser bastante caras. Pero existen opciones que habría que agotar, o sea, eh, buscar en organizaciones feministas apoyo, orientación, sugerencia. Sí, yo creo que igual como organización vamos a estar subiendo la información para y dar también la información ahí de a dónde pueden acudir a Sí, buscar ayuda también. yo de ahí te puedo mandar algunas cositas para que las compartan. Sí, ahí la vamos a estar compartiendo en la organización que creemos que es súper importante. Sí. Cami, mira, si yo ya me empoderé y tomé la decisión y dejo a esta persona que me está violentando, ¿cómo puedo comenzar a reconstruirme nuevamente como mujer o como persona? Sí, ahí yo digo terapia, terapia y más terapia, por favor. Terapia, terapia y más terapia con enfoque de género, no cualquier terapia. Y mucho amor de otras mujeres que hayan sobrevivido a lo mismo. Se sugiere un montón el grupo de pares, el apoyo de pares, es importante. Y vuelvo, no aislarnos, rodearnos de personas que no nos vayan a juzgar también. Ujú. Buscar, ¿Cierto? Como decía, lo primero que va a ocurrir es que nos van a juzgar, muchos. Pero entonces pongamos ahí los límites y busquemos, arrimémonos a otros espacios y a otras figuras que sí puedan comprender lo que nos ha pasado y apoyar. Y sobre todo terapia psicológica es lecturas también. Lecturas, yo también ahí te puedo mandar algunas como ujú, sugerencias para las que les gusta leer, hacernos acompañar por otra mujer
por una autora es un salvavidas tremendo también. Entonces es otra herramienta que podemos usar. Ujú. Sí, súper importante. Ahí voy a estar esperando eh, tus lecturas, Cami, que es súper importante poder leer también sobre el tema. Cami, muchas de las mujeres que logran salir del círculo de la violencia quedan con muchas inseguridades y miedos para poder rehacer su vida en sí. ¿Cómo podemos vencer esas inseguridades y esos miedos para poder rehacer nuestra vida en un futuro y no caer nuevamente en una relación tóxica? Sí, eh, es un poco también lo mismo, o sea, eh, asistir a un espacio terapéutico, hacer una introspección, o sea, por favor, jamás se arrojen a los brazos de otra persona si vienen saliendo de una relación. Yo creo que esa no es buena idea. Ujú. Primero, quedémonos solas, a las mujeres nos ha costado mucho estar solas también por todos estos mandatos de los que yo mencionaba, que hay que ser la mujer de alguien, que hay que ser esposa o madre, que hay que ser esto, hay que ser algo de un hombre, hablando en términos muy heteronormados, pero es lo que generalmente pasa, hay que ser algo de un hombre para pertenecer y tener valor, para valer algo. Entonces, eso es lo que se nos ha enseñado históricamente. Entonces, Exacto. ojo con caer en eso y empecemos a descubrirnos, como a reconocernos quiénes somos, eh, solas con nosotras mismas. Si al final lo que tenemos es a nosotras mismas en primera instancia. Entonces, yo desaconsejo correr a los brazos de un príncipe azul que no existe o de una princesa y quedémonos un rato, pero muy bien acompañadas, terapia, amigas, feminismo, lectura, elementos nutritivos para nosotras, ¿ya? Eh, y las inseguridades, bueno, van a estar al principio, como los miedos, y también yo creo que en su justa medida es sano, porque el miedo también es esta alarma que nos permite como cuidarnos. Entonces, también a veces quedamos un poquito así como hiperalerta, pero eso de a poco va a ir bajando, creo yo, también el tiempo va ayudando y la terapia y todo lo que hemos hablado, pero estar en alerta no es malo en sí mismo. Nos pasa mucho a las mujeres que desde la ingenuidad, que también el patriarcado nos ha querido muy ingenuas, muy habitando esa Ujú. energía, entonces desde la ingenuidad nos ponemos en peligro. Y entonces, cuando tenemos miedo ya no estamos ingenuas, estamos como más alertas, ¿te fijas? Y es también, si se quiere, alguna forma de protección, de autoprotección. Por supuesto que igual hay que ir trabajándolo porque no queremos que esto se haga crónico y que nos aislemos para siempre y nunca más vamos a interactuar con nadie, pues no es la idea. Pero Ujú. en un primer momento, bueno, hazle caso al radar que quedó activado y ponte a salvo también un rato y quédate sola y emprende un camino de sanación o de terapia o evolutivo, no sé cómo lo quieras llamar, pero emprende ese camino y no busques inmediatamente estar en un vínculo amoroso o sexo afectivo necesariamente. Si no lo sientes, está bien. Puedes pausar un año, puedes pausar meses, puedes pausar años Ujú. y está bien. Hay que trabajar el amor propio y la autoestima en uno. Exacto, que Eso es como súper importante. sí, ya que, y es un temón. Las mujeres en general tenemos baja autoestima y no conocemos mucho del amor propio. Y volvemos a lo mismo, porque el sistema cultural históricamente se ha encargado de decirnos que no valemos mucho, que no somos muy importantes. Y todos estos estereotipos además de belleza y todas estas cuestiones que nos hacen daño. Ujú. Entonces, generalmente la autoestima está baja y con mayor razón saliendo de una relación destructiva, pues. Entonces hay que recomponerse, como tú dices, desde el amor propio, muy de a poquito. Y yo también digo, descubrir cómo se hace eso, porque no sabemos. No es algo que Exacto. sepamos. O sea,
estamos inventando cómo hacerlo, estamos aprendiendo. Eh, Y el sí, tiempo en cada una es distinto, po. Algunas se pueden demorar un poquito más en trabajar eso, otras no, nos podemos demorar un poco más, va dependiendo de cada una. ¿O exacto. no, Es Cami? muy importante Ujú. eso, ya que también aquí no hay, súper bueno lo que dices, porque no hay como tiempos establecidos. Cada mujer es un mundo y cada mujer tiene su tiempo. Nadie te puede apurar ni desacelerar tu proceso. Y eso es importante respetarlo y no caer en lo comparativo, porque no hay estándares aquí universales de cuánto uno va a tardar en recomponerse. O, aquí cada proceso es único. Exacto. Súper interesante, Cami. Eh, bueno, por el tiempo quizás no podemos ampliar quizás más cada una de las preguntas que hemos realizado, pero me parece súper interesante, quedé como con ganas. Ahora vamos a pasar a otra etapa de la entrevista, que son las preguntas. Así que ahí va, no sé si comienza la Caro o la Dani con las preguntas, si están Hola, ahí. Hola, sí. ¿puedo partir yo? Que acá tengo un par de preguntas por el chat de YouTube. La Caro, Ay, soy la soy Dani. la Dani. Ay, perdón, confundí. Ya, Dani, No, no dale. te preocupes. Ya. La primera, Laura nos pregunta, ¿qué ocurre cuando las mujeres salen de este entorno, pero después de un tiempo vuelven a caer en un entorno similar con otra pareja? ¿Qué ocurre como, será en qué sentido? Como, ¿qué ocurre internamente con esa mujer? O sea, porque el escenario se repitió, ¿cierto? Volvemos como, como que cambiamos el personaje, pero la escena es la misma, ¿cierto? Entonces ahí claramente no podemos hacer aún como el check como de la lección aprendida y claramente hay cosas que no se han podido trabajar internamente y que sería bueno abordarlas. Yo igual aquí no quiero sonar como muy crítica de las mujeres, porque también, o sea, dije recién que cada mujer tiene un tiempo y a veces ocurre también que de una relación se pasa a otra que es un poco menos mala, pero que sigue siendo tóxica. Y también a veces es parte de ese proceso evolutivo y de aprendizaje de esa persona. Entonces, los procesos no son lineales, no son como desde la lógica necesariamente, a veces hay baches, hay como, hacemos como retroceso, y eso también es parte de un proceso. Yo creo que en ese sentido eh, hay que evitar enjuiciar una vez más y ponernos muy duras con esa persona, pero sí alentarla a volver a revisar su historia de vida, la familia de origen, que siempre tiene mucho que ver con cómo incorporamos los significados de las relaciones amorosas u otros episodios biográficos que también pudieran haber influido. Entonces hay que volver a hacer énfasis en acompañar desde el no juicio, en intentar acoger a esta persona y sugerirle que siga revisando sus temas internos, porque desde ese lugar es desde donde proyectamos en la realidad nuestras relaciones. Van muy en reflejo de lo que está pasando dentro de nosotras, lo que está pasando afuera. Ahora, también es cierto, yo siempre vuelvo a este punto, que los hombres tienen que hacer su trabajo, o quienes agreden también. Siempre estamos nosotras, ¿cierto? Ahí como haciéndonos las preguntas, tratando de sanar, tratando de dejar atrás estas relaciones. Bueno, y la contraparte, ¿qué está haciendo? Ahora yo entiendo que hay mucha más visibilidad de la discusión de las masculinidades y la reflexión. Hay hartos hombres ahí haciéndose preguntas y reconociendo sus comportamientos nocivos, y eso qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero también la invitación es a poner más énfasis en eso
para los hombres, porque no somos ahí, no somos nosotras las que tenemos que ir a enseñarles cómo comportarse, son ellos mismos los que tienen que hacerse los cuestionamientos. Entonces, nosotras hacemos nuestra parte de trabajar en nosotras, y bueno, que estas personas también necesitan revisarse y revisar sus prácticas. Entonces, no es solo responsabilidad nuestra no caer en una relación mala o tóxica, también es responsabilidad de quienes están agrediendo, que en este caso mayoritariamente son varones. Gracias. Hay otra pregunta también por YouTube de Laura. Dice, ¿cómo podemos ayudar a una amiga que está en una relación donde se la agrede psicológicamente? Y uno la aconseja, pero ella se aleja un tiempo y luego vuelve con esa persona. ¿Qué tenemos que hacer? Mm, complejo, eso es súper desafiante, porque uno se empieza a frustrar, se empieza a enojar con esta amiga, y somos humanos y nos van a pasar cosas emocionalmente también, ¿cierto? Y, pero la invitación es intentar acompañarnos, intentar, mira, tenemos un sistema cultural en contra de nosotras, y no estoy exagerando, esta cuestión es así. Entonces, por favor, intentemos entre nosotras empezar a cuidarnos, a acompañarnos de una manera amable también. Yo sé que no es tan fácil, y que uno a veces se cansa y se frustra con las amigas, o si a uno misma le está pasando, pero vale la pena no decaer, no desistir y estar ahí, estar ahí. Yo aconsejo que no la dejen sola, que intenten no juzgarla, intenten sugerirle que busque apoyo profesional. Una vez más vuelvo a lo mismo, con enfoque de género, y o que también puede apoyarse e irse nutriendo de lecturas feministas, de lecturas terapéuticas feministas, ¿ya? Que son herramientas muy poderosas para eh, desestancarnos, o abrir un poco la mirada y la conciencia a este tipo de cuestiones que nos pasan, y de repente, uy, como hacer un clic, uy, esta cuestión ya no la veo, ya, ¿sabes qué? Hoy día decido no seguir en esto, ya no puedo más, ya esto se acaba aquí. Llega ese momento también, pero necesitamos los apoyos de las amigas, de las mujeres, el apaño y la contención, y las terapias y las lecturas, una serie, una película inspiradora, no sé, pero eh, estos insumos que nos ayuden a contrarrestar eh, esto que hemos incorporado en torno a que nos merecemos sufrir también. Ah, ya, muchas gracias. Esas son todas las preguntas que veían por YouTube, por lo menos. Caro, ¿estás ahí? Sí, hola, aquí estoy. ¿Hay preguntas por mí? Por mí no han surgido preguntas todavía porque creo que el chat no está activado, pero Ujú. sí tengo preguntas que me llegaron por Instagram, pero esas me las pidieron que fuese de forma anónima, así es que yo las tengo anotadas para luego mostrarlas en en la misma plataforma. Acá voy con la primera pregunta que dice, ¿alguna vez se supera el maltrato físico y psicológico de alguna expareja? Sí, yo digo, rotundo sí. Me niego a que el patriarcado y sus operadores, representantes también, que son quienes nos han agredido, tengan el poder de anularnos o de dañarnos de por vida. Yo me niego a esa posibilidad, y creo que es súper desde la rebeldía, ¿cachai? Y creo que todas las mujeres podemos rebelarnos y decir, no acepto esto para mí. Me va a costar, a lo mejor no es fácil, pero voy a trabajar en esto y me voy a desembarazar de este gallo, me voy a desembarazar de esta experiencia dolorosa, y esto no va a significar mi futuro, o no me va a restar el valor que tengo. Entonces, es un trabajo, sí, es un trabajo, pero se puede. Muchas gracias.
La segunda pregunta que también surgió dice, ¿cómo salir de una relación tóxica en la que no me siento bien, pero nadie me creerá? Mm, Ahí es interesante preguntarse por qué ella piensa que nadie le va a creer. ¿Qué pasa con sus vínculos, con los círculos en los que se está moviendo? Eh, Amiga, yo te creo. Yo te creo. Yo te creo. Yo creo que las que estamos acá te vamos a creer. Y hay un soporte, una red de mujeres que sí te van a creer. Entonces yo creo que el enfoque está en arrimarnos al arbolito donde podamos cobijarnos y podamos ser escuchadas y comprendidas. Creo que por ahí va como la resolución de eso. Y nuevamente la ayuda profesional, que cuando es atingente va a ser un espacio súper seguro y de mucho apoyo. Sí, totalmente. Eh, Esta es una pregunta que me llama mucho la atención porque fue el único hombre que me escribió para realizar una pregunta, que dice, ¿quién ayuda a los hombres que sufrimos violencia en una relación, pero nos da vergüenza contarlo? Muy buena pregunta. Como yo decía también hace un ratito, los hombres no están exentos de vivir violencia. Estamos en una cultura violenta donde todos incurrimos en prácticas violentas. Y también hay mujeres en relaciones con hombres o en relaciones con otras mujeres que se comportan de una manera absolutamente patriarcal, machista y abusiva. Eso también es real, es muy real. Entonces, agradezco también la apertura para plantear esa pregunta. Eh, sí, ahí también, bueno, complejo, seguramente van a haber cuestionamientos, ha pasado también que a los varones que sufren violencia de parte de una mujer se les ridiculiza, oye, pero ¿cómo te dejáis pegar? O sea, eres un no sé cuánto, o sea, también ahí viene una carga fuerte. Entonces, vuelvo al punto de, ojo con contar o buscar redes donde de verdad podamos ser acogidos y escuchados sin juicio. No tenemos para qué victimizarnos y ir a contar esto a medio mundo y que nos vayan a tratar mal. Evitemos esa cuestión, o sea, intentemos que nuestro relato llegue lo más cuidado posible con quienes realmente pudieran ayudarnos. Y también, o sea, yo creo que para ese chico, encontrar esa persona de confianza que lo acoja, que no lo vaya a cuestionar ni a ridiculizar, y buscar ayuda profesional también, nuevamente. Ahí hay que mirar qué está pasando y necesitamos hacernos acompañar muchas veces cuando no podemos solo. Sí, muchas gracias. La pregunta número 4 dice, los golpes físicos duelen, pero las palabras duelen más. ¿Cómo puedo superar eso? Mm. O sea, ojalá que si las palabras de alguien te están lastimando, puedas cortar esa relación, salir de ahí, ¿cierto? Ya vimos la importancia de pedir las ayudas, de hacernos acompañar. Primero hay que salir de ahí, ¿ya? No sirve esto de que, yo me voy a hacer la fuerte y me van a resbalar tus palabras. No, siguen siendo nocivas, siguen menoscabándonos igual. Entonces, primero, no estar ahí y conectar, como decía también delante, con este poder personal, con buscar y descubrir el amor que tengo hacia mí misma, eh, mirar mis recursos, mirar mis dones, mirar mis habilidades, mirar mis logros, que siempre son reales y siempre hay. Entonces, desde ese lugar, poder primero pararme, o sea, si esta persona me tiró al piso como en una metáfora, ¿cierto? Con su pachotada y su violencia, bueno, me pongo de pie primero reconociendo estos aspectos que son fortalezas mías y que existen y son reales, me alejo de esta persona, le pongo límites, no me acerco, eso es fundamental, ya no podemos seguir en vinculación si una persona me está tratando así, y nuevamente buscamos los apoyos y las ayudas para trabajar en nuestra autoestima, nuestro amor propio, que es un temazo para las mujeres porque habitualmente toda la cultura nos ha dicho que no valemos mucho o que somos imperfectas o tenemos, etcétera. Entonces,
Es una propuesta un poco laboriosa la que hay que hacer, de tomarnos en serio ese trabajo, pero vale la pena hacerlo y se puede. Sí. La pregunta número 5 dice, ¿cómo lo hago si ya perdí mi amor propio debido a mi expareja, que ahora es mi pareja actualmente? O sea, era su ex y volvió con él. Sí, Ya, por yo lo que creo, querida, parece que es una mujer, ¿cierto? sí, Em, bueno, ahí hay que mirar bien profundamente qué es lo que te mantiene junto a esta persona, ¿ya? Como decía, es imposible reconstruirnos, sanarnos o como queramos llamarle, si estamos con la misma persona que nos agrede al lado. Eso es contraproducente y no lo vamos a lograr, a no ser que este tipo haya cambiado, haya hecho una terapia. A ver, siempre es posible, yo no digo que no, pero es improbable. Es improbable. Ojalá que si ese fuera el caso, bueno, ahí tendría que haber un acto reparatorio desde él hacia ella, ¿cierto? Intentar subsanar los daños, pedir perdón, demostrar con hechos que se está en otra posición, etcétera. Pero si no es el caso y el tipo la sigue agrediendo, entonces imposible, querida, que puedas restablecer tu poder personal y tu autovaloración si sigues con alguien que te menoscaba. Eso no se puede. Entonces es contraproducente. Yo me atrevo a decir que no. Entonces ahí hay que revisar qué es lo que te mantiene con él y pedir nuevamente las ayudas si tú consideras que tienes que salir de ahí, que, no, que te está haciendo daño, pedir el acompañamiento y la ayuda profesional. sí, totalmente. Ya, la pregunta número 6 Ujú. tiene como algo similar. Dice, ¿cómo me puedo librar de una relación tóxica si tengo hijos pequeños de por medio? Mira, aquí, bueno, habría que ver si vive con esta persona, si comparten la crianza, si tiene visitas. En general, tú no vas a poder deshacerte de este personaje, sacarlo de tu vida, siendo muy realista. No lo vas a sacar de tu vida por lo menos hasta que esos hijos sean mayores de edad y tomen sus propias decisiones. Pero mientras sean niños, vas a tener que relacionarte con este personaje, pero para eso existen los tribunales de familia también, para normar cómo son las visitas, en qué momento, de qué forma, si existe violencia, eh, eso también es un elemento a considerar. Entonces, una forma de resguardarte es como judicializar el tema y verlo por esa vía, aceptando que te vas a tener que relacionar con esta persona, pero con mucho límite, ¿ya? Mucho límite, con las formalidades necesarias, con la justicia detrás, o sea, por ese camino yo creo que va. Y pensar que cuando los niños estén grandes, bueno, ahí ya el nexo no es tan evidente porque ellos van a tomar sus propias decisiones, pero sí vas a tener que estar en vinculación, pero yo recomiendo la vía legal para algo así. Sí. Bueno, esas serían todas las preguntas que me dejaron a mí por Instagram de forma anónima. Primero agradecerte, Camila, por responderlas todas con mucha claridad. Espero que las personas que las hicieron puedan recibir toda esta información y aprovecharla. Y también darles gracias a ellos por haber confiado y haberlas escrito y, y poder hacerse. Lo último que me escribieron no es pregunta, por eso no la dejé como pregunta, pero sí es una frase súper importante que dice, debemos cuidarnos de relaciones tóxicas, ya sea de amor, de amistad o incluso familia. Creo que eso tiene mucha importancia también porque no siempre son relaciones de pareja las que nos hacen daño. Entonces, no sé, profundizar en eso y todas las respuestas al fin y al cabo nos llevan
a que debemos buscar ayuda profesional y buscar un círculo cercano que sepamos que nos van a ayudar. Así es que eso, muchísimas gracias. Y Gracias, Caro. Gracias. Cami, mira, me llegó una pregunta por interno a mi celular, de una persona anónima. ¿Ya? Esta pregunta ya la hicimos antes, pero ella no pudo estar presente. No sé si le puedes dar una respuesta. Dice, ¿en qué nos debemos fijar o cuáles son las conductas que nos pueden avisar que esa persona con la que estamos saliendo es un potencial agresor físico o psicológicamente? Ya. Sí, creo que lo había mencionado antes, pero lo puedo Exacto. reforzar un poco. Yo te diría que son, a ver, pueden ser actitudes o verbalizaciones de esta persona que te hagan sentir menoscabada, ridiculizada, humillada, poco valiosa, insegura. Pueden ser hasta chistes, hasta frases así como sutiles, comentarios, una mirada que te haga sentir como que te están burlando. O sea, pueden ser cosas pequeñas, pero que yo también dije, o sea, también lo mencioné, a veces todos nos podemos equivocar y podemos hacer sentir mal a alguien una vez, pero uno inmediatamente intenta no volver a hacerlo, ¿cierto? Se disculpa, pero cuando esto es sostenido y da cuenta de una dinámica, o sea, ahí te está hablando de que una persona que se vincula de esa manera, entonces eso se va a sostener. Entonces esa incomodidad que te puede generar el menoscabo, estas agresiones sutiles, sentirte, como decía, sentirte tonta, sentirte menos, sentirte insegura, sentirte ridiculizada, esas ya son alarmas. Eso ya te está mostrando, oye, ojo, esto no es sano, esto no te nutre, esto no te suma, esto no te hace sentir amada. Entonces, esas señales ya bastan para que uno las pesquise y diga, ¿sabes qué? Aquí no me quedo. ¿Ya? Entonces son sutilezas. Porque así, como decías, el continuo, ¿cierto? El espectro de la violencia. Tenemos estas que son más sutiles hasta el femicidio, pero son todas partes de un espectro. Entonces, los agresores se mueven ahí, se mueven ahí. No quiere decir que todos los hombres van a ser femicidas, pero sí hay varios que potencialmente podrían serlo. Los celos, la posesión, eso también nos habla al tiro de una alarma. Hay que cuestionarse inmediatamente que si eso es algo que nos nutra o que nos haga sentir bien. Y si no es así, hay que intentar salir de ahí. Ok, muchas gracias, Cami, por tu respuesta. No sé si queda alguna por ahí o si no, ya estaríamos terminando. Sí, en YouTube Ujú. me salieron un par de preguntas más. La verdad es que creo que hay una que igual es como repetitiva, o sea, que ya lo respondió en parte de la Cami, que era, ¿qué pasa cuando alguien reconoce el ciclo de violencia psicológica, sale de esa situación y luego vuelve a este mismo espacio siendo consciente? No sé si Mm. querías como añadir algo ahí o no. Es un poco lo que decía, como Claro. ahí todavía estamos aprendiendo la lección de alguna manera y hay que volver a pegarse como una revisión otra vez porque claramente estamos repitiendo un patrón que no es sano y que no es bueno. Entonces volvemos nuevamente a... Qué bueno que lo tengas consciente esta vez, y todas podemos, a veces tropezamos con una piedra 2 veces o 3, pero ir teniendo conciencia nos permite hacer algo. Ya no, seguramente esa mujer ya no es la persona ingenua que le pasó la primera vez y ahora sabe un poco lo que está pasando. Entonces, agénciate, pide ayuda, comparte lo que te está pasando, no lo normalices y trabaja activamente para poder transformar esa situación en tu vida y que no se vuelva a repetir. Gracias. Y bueno, la última más que nada para mencionarla, que no quede ahí, pero que también creo que ya la respondiste, es hasta qué límite podemos involucrarnos para apoyar a alguien que sufre de abuso o violencia psicológica en su relación. Mm.
Claro, está como parecida a otras preguntas, pero acá es interesante que preguntan hasta qué límite podemos acompañar, ¿cierto? Yo decía como que invitaba un poco adelante a la perseverancia, a generar una tolerancia a la frustración, si queremos acompañar a nuestra amiga o a nuestra hermana o a nuestra madre o a quien sea, pero también es importante reconocer el propio límite, ¿eh? Y eso también está bien, ¿ya? Y no somos superheroínas tampoco, no somos de piedra o a veces nos podemos ver sobrepasadas por una situación que le esté pasando a otra. Y también podemos decirlo, ¿sabes qué, amiga? ¿Sabes qué? Yo te quiero con mi corazón, pero yo no puedo más porque esto me está lastimando también o me hace eco de otra situación mía y no me siento mal. Entonces, por favor, amiga, la ayuda profesional urgente, o sea, como intentar movilizarla también para buscar otras formas de acompañamiento, sería bueno respetando el propio límite, porque también es legítimo. Súper bien, gracias. Ya, Cami, creo que ya estaríamos terminando. Ujú. Agradecerte de verdad porque, pucha, hemos aprendido muchísimo en esta entrevista. Nos hemos nutrido harto. Ha sido muy interesante, como que uno queda como con ganas de seguir escuchándote. De verdad, te tengo mucho cariño y te agradezco mucho el apoyo que me has brindado. Así que muchas gracias, po. Muchas gracias por estar acá con nosotros y apoyarnos como ONG y a mí como Jacqueline. Así que eso, Cami. Gracias, Jackie. De verdad, para mí un placer poder acompañarles hoy día, aportar desde mi propia experiencia como psicóloga clínica feminista y nada, pues agradecida, encantada de poder colaborar si requieren en otro momento y Ujú. felicitaciones por abordar estos temas que son urgentes, siempre son urgentes. Así que súper bien. Exacto. Sí, y agradecer también a todas las personas que estuvieron acompañándonos a través de YouTube y a través de Meet. Así que muchas gracias por estarnos escuchando y ahí estaremos en el próximo evento que vamos a realizar como organización. Así que muchas gracias, Cami, y muchas gracias a todas y a todos por estar presentes. Nos vemos. Besitos. Chao. Chao. Chao.